Hola, bienvenido a mi canal. Vamos a ver un ejercicio en el que tenemos que calcular cada una de las fuerzas que actúan sobre un objeto. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Sobre una caja de masa 10 kilos se aplica una fuerza constante de 100 newton. La fuerza forma un ángulo de 60 grados con el suelo. Este tiene un coeficiente de rozamiento de 0,2. Se desliza por el suelo una distancia de 10 metros. Calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre la caja. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de fuerza en el que vamos a representar cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. F sería la fuerza que vamos a aplicar sobre el objeto y forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Tenemos la fuerza peso, que siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Tenemos también la fuerza de rozamiento, siempre está en sentido contrario al desplazamiento. Y la fuerza normal, que ejerce el suelo sobre el cuerpo. Siempre esta fuerza es perpendicular a la superficie de apoyo y es de sentido contrario a la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie. Vamos a ver el trabajo de la fuerza de 100 newton. El trabajo se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Y por definición de producto escalar, esto es igual a la fuerza, el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Ese ángulo hemos dicho que vale 60 grados. El coseno de 60 grados es 0,5. Por tanto, solo tenemos que sustituir los valores en la ecuación y nos queda que el trabajo es igual a 500 julios. Tenemos que tener cuidado y poner todas las unidades en el sistema internacional. Ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre depende de la fuerza normal al suelo. Esta fuerza normal la deducimos de la primera ley de Newton. Como en la dirección perpendicular al suelo no hay movimiento, según la primera ley de Newton, la resultante de todas las fuerzas en esta dirección tiene que ser nula. Por lo tanto, según la primera ley de Newton, la resultante de todas las fuerzas en el sentido vertical tiene que ser nula. En el eje vertical tenemos la normal con signo positivo, la fuerza peso con signo negativo en sentido contrario y la componente de la fuerza F en el eje vertical, Fi. La suma de todas esas fuerzas tiene que darnos 0. Lo que queremos calcular es la fuerza normal para luego poder calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, de la ecuación de la primera ley de Newton despejamos la fuerza normal, que es igual al peso menos la componente I de la fuerza que estamos aplicando. La componente F la sabemos calcular. La componente F de F en sentido del eje vertical la sabemos calcular por trigonometría, que sería la hipotenusa F por el seno del ángulo Φ. Ya solo tenemos que poner cada uno de los valores en la fórmula. El peso sería mg igual a 10 kilos por 9,8 metros partido por segundo cuadrado igual a 98 newton. El seno de 60 grados son 0,87. Entonces, la normal sería el peso 98 newton menos la componente I de la fuerza F, que sería 100 newton por 0,87 igual a 11 newton. Una vez calculada la normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento por su fórmula, que sería el coeficiente de rozamiento nu por la normal igual a 0,2 por 11 newton, nos da 2,2 newton. Ahora ya podemos calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. El ángulo que forman la fuerza de rozamiento con el desplazamiento, si lo vemos en el dibujo, sería un ángulo
de 180 grados. El coseno del ángulo de 180 grados es menos 1. Entonces nos queda simplemente ponemos los datos. La fuerza de rozamiento hemos calculado que es 2,2 newton por el desplazamiento, que nos lo dice el enunciado, que son 10 metros, por el coseno de 180 grados, que sería menos 1. Nos queda como resultado que el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 22 julios. Que el trabajo haya salido negativo nos indica que el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es un trabajo resistente, que esto quiere decir que es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Y ya por último, el trabajo de las fuerzas que tienen sentido perpendicular al desplazamiento es cero, son nulas. Estas fuerzas son la normal y el peso, y como vemos en el dibujo, pues son perpendiculares al desplazamiento, por tanto no realizan trabajo. Cualquier fuerza perpendicular al desplazamiento nunca realiza trabajo, ya que su coseno vale cero. Bueno, esto es todo. Espero que os haya ayudado con este ejercicio y nos vemos en el próximo vídeo.